Bueno, entonces, continuando acá donde hemos quedado, en la parte anterior, vamos a ir con el bokashi. El bokashi es un tipo de compost que se hace mucho más rápido que el compost común. Se hacen grandes volúmenes, son grandes cantidades, 500, 1000 kilos, 2000 kilos, 5000 kilos. En general lo producen productores de hortalizas, verduras, se juntan entre varios y fíjense los componentes y se voltea casi todo el tiempo, no se le riega y obtienen un fertilizante de buena calidad en muy poco tiempo que les permite abonar todo su cultivo, ¿no? Después, pasando por el bokashi, tenemos otros abonos en la huerta, que son los abonos vivos. O sea, vivos es redundante porque el abono orgánico, el compost también está vivo. Pero abono vivo se le dice a el abono verde también, que son directamente cultivos que estimulan la microbiota del suelo, mejoran la infiltración de agua, fijan nitrógeno y se convierten así en grandes aliados del agricultor. O sea, son plantas que vamos a sembrar previo a nuestro, a sembrar las plantas que vamos a comer, y estas plantas que sembramos antes son plantas que fertilizan el suelo naturalmente. Entonces, una vez que tenemos estas plantas crecidas, lo que hacemos es matarlas, una vez que crecieron y llegaron a un cierto tamaño, y las incorporamos al suelo. Las incorporamos al suelo. Entonces, incorporándolas al suelo, lo que hacemos es incorporar mayor cantidad de nutrientes y mejorando la calidad de ese suelo. Entonces, una técnica que consiste en el cultivo de plantas que mejoran el suelo por solo vivir ahí nada más. Y además, al cosecharlas e incorporarlas al mismo, lo enriquecemos. Entonces, el uso de estas plantas asegura restitución de la estructura cuasi original del suelo, mejor infiltración del agua, menor desecación y erosión, retorno de minerales a la superficie y perforación por acción de las raíces de capas de suelo compactadas e impermeables, y fijación de nitrógeno atmosférico. Un poco esto es lo que hacía el señor Fukuoka con sus técnicas de cultivo natural allá en Japón. Se utilizaba plantas continuamente para que hagan el trabajo de fertilizar el suelo, y no armaba compost el señor. Es otra manera, ¿no? De fertilizar. Entonces, nosotros acá tenemos una lista de abonos vivos. A ver que hay una pregunta. ¿Cuáles son? Eso es lo que estamos haciendo ahora, justamente, mostrar cuáles son esas plantas. Claro. Tenemos divididos en en tres, pastos, legumbres, leguminosas, y otras que están acá. Los pastos tenemos de crecimiento otoño-invernal al ryegrass anual, ahora vamos a mostrar la fotito, no se preocupen, y la cebadilla. Y de crecimiento de primavera-verano tenemos el sorgo y el mijo, que la vamos a conseguir en cualquier semillería. Como legumbres vamos a tener de crecimiento de otoño-invierno las habas y los tréboles. Y las arvejas. Y de crecimiento de primavera-verano, chaucha y porotos. O la crotalaria, que también se puede conseguir en algún vivero. Y otras son la colza, el nabo forrajero, y la mostaza, que son de otoño-invierno, que se pueden sembrar para tener en ese momento un abono verde. Ahora vamos a verla. Mati, Sí, sí, perdón, sí. estas no son exclusivas, ¿eh? O sea, puede llegar a haber muchísimas más. Muchas Nosotros más. tomamos estas, pero por ahí en otros lugares usan otras. Exactamente, seguro que usan otras en Así que otros lugares. bueno, y debe haber infinidad de plantas que no sabemos todavía porque no se han investigado que también tienen el mismo efecto. Así Así que es, estas son así es. algunos ejemplos, ¿no? Que son los ejemplos únicos. Claro, Nada más que lo que para decir. tienen estas plantas, que por eso las elegimos, es que son fáciles de encontrar, fáciles de conseguir y fáciles de utilizar. Y ahora van a ver por qué. Por ejemplo, estas dos de arriba a la izquierda, las que están en roja y naranja, son el ryegrass anual y la cebadilla. Fíjense el ryegrass. Este no lo ven en los barrios, en cualquier lugar, en la plaza, en el pasto. Y la cebadilla también. Son plantas que las encontramos en cualquier lugar, podemos agarrar la semilla y llevarlas a nuestra casa. Exacto. Entonces, el mijo y el sorgo no puse porque son semillas que se consiguen en cualquier lado. Fíjense abajo, habas y tréboles. Habas y tréboles puse esta como habas, pero en realidad esta es una vicia
que crece en cualquier alambrado en La Plata, está lleno. Y los tréboles estos crecen en cualquier pasto también. Fíjense que pongo, para que ustedes vean, pusimos estas plantas, para que ustedes sepan que son las que encuentran en cualquier lugar, no tienen que hacer muy complicado. Y esta que está acá es la Un crotalaria, que baldío. claro, se puede llegar a comprar en algún vivero. Y estas dos que están acá a la derecha, arriba y abajo, la que está en amarillo es la colza, que también la van a encontrar en cualquier lado tirada, y el nabo forrajero, que también está en montones baldíos. Si se empiezan a prestar atención a estas flores, van a empezar a ver que estas plantas están en cualquier baldío, en cualquier patio, y son fáciles de cultivar o encontrar. Por eso mismo pusimos estas plantas. Y ahora vamos a pasar a otra etapa, que es cómo resuelvo todo esto en un ámbito urbano. ¿Cómo lo resolvemos nosotros en nuestras casas? Y bueno, lo que dijimos antes con las plantas es directamente sacar las plantas de esos baldíos, las semillas, y ponerlas en nuestras macetas o en nuestros suelos y cultivarlas previo a cultivo de las plantas que vamos a comer. Por ejemplo, la temporada de primavera-verano está ahora, ¿no? Arrancó a partir de la primavera. Y bueno, nosotros en agosto tendríamos que estar sembrando estas plantas para que cuando llegue septiembre ya poder tenerlas crecidas, incorporarlas al suelo y ya fertilizar. No sé si me explico con eso. En el caso de los abonos verdes. Y en el caso de que no hagamos abonos verdes, tenemos infinidad, estas son algunas imágenes, infinidad de formas de hacer composteras para poder tener nuestro compost en la casa. No sé si vos querés comentar alguna. No, bueno, son todos sistemas, perdón, son todos sistemas que se pueden hacer, se pueden mandar a hacer, fabricar, o inclusive se pueden reutilizar materiales como serían los cajones de verdura, que los pueden ver en la parte, en la derecha, por lo menos derecha mía de la pantalla, Sí. y el de tachos, ¿no? Que lo ven en el medio superior, arriba, que son 3 tachos, uno naranja, uno blanco, bueno, etcétera. Esos son tachos de pintura de 20 litros reutilizados. Y también, bueno, tienen el del extremo izquierdo abajo, que son esos tachos cuadrados donde traen la leche, yogures, qué sé yo, que bueno, son también otro formato que se puede conseguir. Mati tiene una anécdota sobre eso, que si querés la podés contar, Obvio, siempre, siempre. Bueno, por nuestra, favor. nuestra anécdota es que un día estábamos con Jero andando en bici y bueno, yo le digo, Jero, mira lo que hay allá. Hay cajones, le digo. Y bueno, resulta que era un cajón que está en la puerta de un chino. Y bueno, hubo que hacer una misión comando y llevarse unos cajones. Y bueno, hoy Jero tiene una mega compostera, pero obviamente ustedes pueden preguntar. No hace falta que Sí. se manden una misión comando, sino pueden preguntar si se los regalan. A veces no se los regalan y a veces consiguen algún comerciante vecino que les dice, sí, llévate un par, después yo me hago responsable y no pasa nada. Quiero contar que eso fue hace muchísimos años, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Pero bueno, más allá de eso y de la anécdota ahí, de la misión comando, este tipo de alternativas son muy fáciles de tener, de hacer, de acceder. Hay muchísimas ahora, muchísimos emprendimientos que lo hacen. Nosotros tenemos uno con Matías, que también hacemos uno, así que paso el chivo. Mati los construye, así que bueno, tenemos ahí por si a alguien le interesa, extra, ¿no? Esto es Así es. un chivo nomás. Así que bueno, lo que tiene que hacer básicamente es, en este tipo de sistemas, es ir acumulando. Por ejemplo, en el de tachos de pintura, que es el... Espérame, Jero, que lo que voy a hacer yo Sí. es dejar de compartir esto para compartir una pantallita en blanco y poder Ajá. ir Ah, dibujando. perfecto, dale, ¿Se ve contá. Sí, se sí, ve la pantallita en blanco, gente? Sí, Bueno, entonces miren, perfecto. yo voy Sí. a hacer una línea divisoria acá en el medio con verde y voy a cambiar de color Ajá. y con rojo acá voy a dibujar una compostera en el piso. Esto que está acá es el piso. Y acá va a estar montículos de compost que voy a ir echando, uno al lado del otro. Y con otro color, que va a ser el color azul, voy a dibujar acá un tachito La donde vamos a... regla, te falta la regla. Para Y la bueno, próxima la regla. lo Te la estoy olvidaste haciendo, en casa, la regla. lo estoy haciendo con el mouse, hay que tener en cuenta eso, ¿no? No.
Y acá, adentro de este tachito, vamos a ir agregándole capas verdes, que son la materia orgánica que yo voy a ir echando, ¿no? Eso. Bueno, y ahora voy a dibujar yo acá con negro, que acá va a estar la escala temporal. Esto es el tiempo. Y Eso. acá va a estar la escala temporal en el otro lado. Esto es el El tiempo. tiempo ahí está acostadito. Esto es el cero, tiempo cero, y acá va a estar el tiempo cero. Y acá los diferentes tiempos. Entonces, entre una y otra tenemos diferencias. Una cosa es hacerlo en el suelo y otra cosa es hacerlo en un tacho. Claro. O de forma vertical, mejor dicho, porque Claro, de podemos forma usar otros. vertical, de forma vertical. Sí, O exacto. estática también llamada. Eso. Una es la forma dinámica, que es la forma hecha en el suelo, y otra es la forma estática, hecho en maceta, en un recipiente. También podemos hacer forma estática en el suelo, pero bueno, no es lo más común. Lo más común es hacerlo dinámico en el suelo y estático en un recipiente. ¿Por qué dinámico y por qué estático? Dinámico significa que yo voy echando materia orgánica y a medida que voy echando materia orgánica también voy sacando materia orgánica y voy cosechando. Eso significa dinámico. Es un compost como que tenemos en nuestra facultad. Nosotros echamos toda la semana yerba, producto de que toman mate los estudiantes y los docentes y no docentes, y la misma semana, en el mismo momento, podemos ir cosechando compost que hace más de 6 meses lo empezamos a hacer. Por ejemplo, en marzo empezamos con la facultad, hacemos compost y luego de 6 meses, en septiembre, octubre, podemos ir cosechando ese compost. Pero como nosotros lo venimos haciendo año tras año, siempre podemos ir cosechando y siempre le vamos echando. Entonces es un compost dinámico. En cambio, el otro es estático porque yo echo el compost, echo, capas, y a medida que, una vez que lleno el tacho, lo clausuro, cierro ese tacho y tengo que empezar con otro. Entonces ese queda estático ahí, no es que puedo cosecharlo de abajo sin sacarlo de arriba. En cambio acá yo puedo, en el dinámico puedo cosechar último, lo primero que puse, y lo último queda en el lugar, no lo muevo. ¿Por qué digo esto de no moverlo? Porque cuando yo mezclo un compost que empecé a hacer hace más de 15 días con un compost que empecé a hacer hoy, el de hace más de 15 días ya está bastante degradado y ya le van a ver colores más marrones o oscuros que el que yo estoy echando ahora. Entonces, si yo hago eso, si mezclo un compost de más de 15, 20 días con un compost que recién estoy empezando a hacer, el de más de 15, 20 días lo retraso y lo hago más lento y lo mezclo con un compost que recién está empezando a degradarse. ¿Me explico? ¿Me hago entender cómo es la Sí, cosa? Sí, yo te iba a decir, Mati, Ujú. este ejemplo que vos estás contando a la derecha es para un lugar grande, ¿sí? Es para un patio, un parque importante. El que está hecho en suelo. Mínimo, claro, esto está hecho en suelo, o sea, necesitan tener por lo menos 2 metros de largo y 1 metro de ancho, mínimo, para poder hacer este sistema que está contando Mati, que son pilas, o sea, se van acumulando pilas, que son esas montañitas que Mati mostró, que están ahí, esas tres, en color rojo, son pilas de desechos orgánicos de origen vegetal, siempre de origen vegetal, ¿eh? Así es. En cambio, el otro lado, el tachito, yo voy acumulando de a capitas, una capa arriba de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera cosechar la primera capa, porque sé que hace varios meses que la tengo ahí, ¿cómo hago yo para no mezclar, sacándolo de abajo, mezclándolo con lo de arriba? Es imposible. Y por más que tenga un tachito acá abajo yo, un cajón acá abajo, y tengo una abertura, se me va a mezclar todo lo de arriba cuando yo intente sacarlo de abajo, porque generalmente no salen por esa abertura, porque tengo redes, porque tengo mallas que impiden el pasaje libre del compost. Entonces, ¿cómo resuelvo no mezclar las capas en el que está estático? Y lo tengo que clausurar, cierro el tacho y armo otro. Y este lo dejo. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un problema, que en el que está en el suelo no lo voy a tener tanto, que es el problema del agriamiento, mandarle oxígeno para que no se me pudra, para que no largue olores. Entonces, el tema del oxígeno fácilmente lo puedo resolver agregándole, por ejemplo, ramitas. Ramitas que vayan hasta el fondo del tacho, las voy cruzando de diferentes formas, que no superen la tapa del tacho, y esas ramitas, una vez por semana, las muevo y al moverlas genero canales alrededor de las ramas que van hasta abajo del compo y llevan oxígeno hasta abajo.
Esa es una, la de las ramitas. Y la otra es agarrar y en vez de una ramita, poner una botella. Le pongo una botella con el pico hacia arriba, hasta el fondo. El pico va a estar abierto, sin tapa, y le hago perforaciones. Le hago perforaciones a esa botella. Varias perforaciones, en todas las direcciones, en todos los lugares. Cosa que a través de esas perforaciones entre el oxígeno y llegue abajo. No hace falta que sea una botella muy grande, con una botella chiquitita, finita, de 1,5 litros de agua mineral o lo que tenga de Levité, llega hasta abajo y ya con eso oxigeno la parte inferior de mi compost estático. ¿Me explico? Bueno. Y otra posibilidad, usando ese sistema que vos estás contando con la botella, es usar un caño de PVC Ujú. perforado. Esa es otra, para los que tengan herramientas y lo puedan hacer, es otra manera. Y es La mejor idea es todavía. que, claro, que le entre aire, porque estos sistemas, tanto la compostera que mostramos al principio, de pilas, que son esas montañitas, como esta, que es vertical, necesitan oxígeno, como dijo Mati, para poder hacerse más rápido. Si no, se pudren, largan olor, el famoso olor a podrido que tienen, que mucha gente no le gusta, por eso no quieren tener composteras, viene de ahí, porque se está reduciendo el oxígeno. ¿Sí? Y en el chat adhiero a la misión comando. Bien, Inés adhirió a la misión comando. Buenísimo, Inés, bienvenida. Bueno, Inés. Muy clara y didáctica la clase, como todas las que hacen. Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Así Gracias, que Luis, ahí. bueno, Son las 11, Mati. son No las sé 11. si vos ibas a decir algo más. No, te iba a decir si querías arrancar con la parte práctica. Dale. Vamos a mostrarles acá algo de sustrato. ¿Querés hacerlo hasta que se acabe el tiempo? ¿Cuánto queda de tiempo, che? Y nos deben quedar ¿Vos sabés? 20 minutitos más o menos, 15. Dale, perfecto, aprovechamos y yo les muestro ahí una técnica sencilla y rápida. Voy a correr el mate. Bueno, entonces Para hacer un ahí dejé de compartir. sustrato. Dejé de compartir. Ahora Jero nos va a mostrar de forma práctica. Podemos también aprovechar para contestar todas las preguntas sobre esto y Claro, que no se nos... también podemos Y de aprovechar para última, contestar y la otra clase seguimos con la clase dale, práctica. Sí, puede ser también. cerremos esto por si quedan dudas, mejor, y si nos queda un cachito lo muestro al sustrato, así ya lo hacen, o si no contestamos. Preguntas. Pregunta, ¿los tachos tienen que estar agujereados? Sí, tenés que tenerlos agujereados. Los tachos de 20 litros, decís, o cualquiera. Sí. Excepto el Sí, primero, mira, el primero no. Mostrale, Jero, mostrale. el de... No, acá tengo un balde de 20 litros. Ustedes tienen que, si van a usar el de 20 litros, tienen que hacer un sistema, o sea, perforar acá y ponerle un taquito para que el próximo que venga arriba apoye. Que eso está en internet, hay un montón de videos para hacer sus composteras con tacho 20, así que eso después lo buscan o buscamos algún link y lo tienen. Sí necesitarían hacerle, sí, Mati, un agujerito acá en la base para sacar el exceso de líquido y tendrían que tenerlo levantado. Entonces ese líquido caería en un recipiente, que sería como este, un tupper viejo o algo parecido. Entonces cae el exceso de líquido y ese líquido lo recuperan, es el lixiviado, y lo guardan en una botella, ¿sí? En un botellón, en lo que tengan, un botellón de agua, y ese líquido lo van a poder usar para fertilizar. Tiene muchísimo nitrógeno, eso que mencionaba Mati, y se tiene que usar una parte en 10 de agua. O sea, una parte de lixiviado, 10 partes de agua. 9 partes de agua, perdón. ¿Sí? Básicamente eso. Después acá hay unas Ese preguntas sería. más que dicen, si usamos un cajón, ¿con qué lo recubrimos al cajón? Después, si desechos cárnicos se Sí. pueden incorporar.
Y hay otra pregunta, alguna vez incorporé lombrices al compost, pero nunca logré que sobreviviesen. Bien. ¿Querés contestar alguna de esas? Y bueno, entonces, cuando usamos cajones, lo podemos recubrir con algún nylon. Mira, acá me quedó, perdón, acá me quedó uno de la misión. Ahí está de la misión Este está comando. perforado. Este es de la misión comando, se los quiero mostrar. Se acuerda y se emociona. ¿Estás ahí? Es tremendo, sí, no, me emociona, me acuerdo y no sé si reír o llorar, pero estoy en el medio. No es recomendable que lo hagan, ¿eh? Esto fue hace mucho tiempo. Quiero decir que, a mi favor, necesitaba tener una compostera en casa. Así que bueno. Es una anécdota de hace tiempo. Así que bueno, teniendo en Éramos más jóvenes. cuenta, había más rebeldía, ¿qué le vamos a hacer? Había más rebeldía, sí. Teniendo en cuenta entonces, el cajón lo podemos recubrir con media sombra, con cartón, con diario, con nylon, con bolsas de alimentos para perro, lo podemos recubrir con infinidad de cosas. Lo importante es que cuando llueva no le lleve tanta agua, porque lo va a lavar o lo va a encharcar, que no le dé el sol directo durante todo el día. Sí, el sol le tiene que dar, no sé, unas 5 horitas, 4 horitas, pero que no le dé 12 horas de sol porque lo va a matar. Y bueno, con esas cosas lo pueden ir recubriendo. Después, la carne nosotros no la recomendamos, todo lo que es cárnico y animal no lo recomendamos porque, primero que nada, no lo recomendamos por razones de higiene y seguridad. Atrae roedores, y atrae chimangos, y atrás de los chimangos y los roedores vienen otros predadores, como pueden ser serpientes, comadrejas, que dependiendo del lugar donde vivamos, vamos a encontrar. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Naturales, que es 122 y 60, no es las afueras totales de la ciudad, pero está un poquito retirado, y hay un campo grande que es el Bosque de la Plata y la Facultad de Agronomía. Tenemos lauchitas, y tenemos lagartovero, y tenemos culebras. Todas ellas están en la compostera, porque unas atraen a la otra. Entonces, por eso está bueno no echar tanta carne, porque atrae ello, y aparte vienen los perros también, y los gatos que escarban y rompen el compost. Después, otra cosa por la cual no está bueno echar tanta carne, es porque la carne no tiene prácticamente tanto carbono y es todo nitrógeno. Entonces, al pudrirse le da un olor tremendo y no podemos degradarla. Entonces, la carne, ¿qué se la recomendamos? Que todo lo que es cárnico, hagan una bolsita y se la regalen a algún amigo, a una amiga, a alguien que tenga perros, y listo, solucionamos el tema carne, todos los desechos cárnicos. Sí, tampoco, perdón, Mati, Sí. tampoco restos de comida recomendamos, ¿eh? Restos de comida tampoco, porque ya tienen condimentos, sal, tienen, bueno, aceites, otras cosas que por ahí pueden llamarle la atención a algún bicho, como dijiste vos. Y van a ir y bueno, por ahí se despelota todo. Entonces, en general, cáscaras, yerba, todos esos elementos, ¿sí? Sin condimentar. Bien, y el Como tema para que... de las lombrices es un tema importante, ¿no? Si uno tiene lombrices hechas, no todas las lombrices se bancan estar en la podredumbre de compost, porque el compost en definitiva es una podredumbre sana. Uno, si lo hace bien, no larga olor. Pero, monitoreada, le exacto, podemos decir. monitoreada, exactamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros en la facultad tenemos unas lombrices californianas que trajo el hermano de Jero hace más de 10 años a la facultad, que es un núcleo que le dieron a él cuando iba al industrial. Y bueno, esas lombrices son californianas rojas, y la californiana roja es una especie que pertenece a un grupo de lombrices que están en la podredumbre, más podredumbre del compost, del suelo, digo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre copió eso y la llevó a un compost. Entonces, claro, la lombriz es glotona, come 1 o 2 veces su tamaño en basura orgánica, y bueno, está ahí. Entonces, si uno echa una lombriz que no es californiana, en general se va a ir. Se va a ir porque no le gusta el ambiente, no le gusta ese ambiente. En cambio, si echa la californiana, le gusta el ambiente, es una lombriz de superficie, le gusta estar ahí arribita comiendo lo que recién se tira.
Entonces, tengo que tratar de conseguir la roja californiana. Con Gero nosotros No, perdón, sí, vendemos núcleos, por si alguien lo necesita. Tiene que hablar con Gero en forma privada y bueno, se hacen la entrega. Sí, Mati, te quería decir que Sí. esta lombriz en realidad se le dice californiana, pero se hizo famosa en California, no Claro, es en verdad. California, Estados Unidos. No es californiana, es de origen asiática, por lo Bien, que se sabe. Nada, ahí un detalle. perfecto. Bueno, cualquier cosa se comunican con Jero a través de un Instagram que Jero va a escribir ahora y ahí pueden conseguir, Sí, o Facebook también. claro, Facebook también pueden conseguir esa lombriz. Y si no, esperar hasta el Acá año que viene o el otro y bueno, tienen que ir al curso de compostaje de la facultad y ahí se llevan las lombrices. esas Después, también. otra Che, les voy cosa, a pasar el mail eso, de la empresa, así vos nos pasás ahí, contactan. exactamente, exactamente. Y después, otra cosa es que los excrementos de cualquier animal, exceptuando caballo, vaca, conejo, cabra, que son herbívoros, el resto, y gallinas se pueden incorporar también, pero el resto, que son chanchos, perros o humanos, como podemos tener parásitos y podemos tener algunas bacterias como la Escherichia coli, o que producen cólera, o la que producen hepatitis, todas esas, no recomendamos echar las heces porque para cuando uno echa caca al compost, tiene que lograr que el compost llegue a una temperatura de alrededor de entre 80 y 90 grados para que estos patógenos mueran. Entonces, por eso no recomendamos la caca, porque después ese compost, si le echamos caca y no logramos que llegue a la temperatura adecuada, no la vamos a poder usar para nuestra huerta. Solamente vamos a poder usar ese compost para plantas que no vamos a comer, árboles o plantas de flores, y además tenemos que tener en cuenta que por ahí no circulen niños ni personas, nada, porque llegan a tocar esa tierra y se llegan a mandar a la boca y hay una bacteria, le va a producir diarrea, en el mejor de los casos. Bueno, ahí les mandé, perdón, ahí les mandé el mail y el Facebook donde nos pueden escribir. Esto es aparte de la facultad, les queremos decir, aprovechamos para mandar el chivo, pero no es oficial, es el emprendimiento que tenemos con Matías Exactamente. particular. Vieron que con todo esto que está pasando, también nosotros tenemos que Diversificar las fuentes de ingresos. generar, sí, generar otros ingresos, así que bueno. Gracias ahí, Luis, sí, tal cual como decís vos, antes que se nos termine el tiempo, el tema del karma, creo que ya lo solucionamos, el tema del karma, o estamos en eso, así que estamos intentando redimirnos de alguna manera. No sé si quedaba alguna otra pregunta. Si quedan alguna ¿Puedo otra hacer una consulta, consulta? sí, sí. Sí, por favor. Nosotros hacemos un compost en forma de colchón, o sea, ponemos todo lo que es material orgánico, cáscara de huevo, verdura, etcétera, y luego vamos echando capas de tierra. ¿Está bien eso? Vos haces una capa de tierra, una capa de orgánico, una capa de tierra, una capa de orgánico, una cosa así. Correcto. Bien. Y lo haces en suelo. Sí. No haría falta que le agregues tierra, primero y principal. ¿Lo tenés con lombrices? Algunas hay. Bien. Que son californianas. No importa. Lo que pasa en este caso es que cuando vos le agregas tierra, se apelmaza y lo que hace es como sacarle espacio al aire, como lo que va como un poco en contra, porque se hace más pesado, ¿viste? Y eso tiende a eliminar esos espacios de aire. La tierra te conviene hacerlo en el caso de arrancar una compostera como la que mostramos, como sería con tachos. Vos lo que podrías hacer es, al principio, agregarle tierra, que la tierra te va a traer microorganismos. Esto es un poco de lo que estábamos hablando, que son vivos, ¿no? Son sistemas vivos. Entonces vos ahí le inoculás bacterias que están en el suelo que van a ayudar a degradar. Bien. O sea, vos cada vez que le estás incorporando tierra, estás agregando un pool nuevo de bacterias y microorganismos a tu compost. No llegas a generar esto de que se estabilicen los bichos, por decirlo de alguna manera, que están ahí. O sea, como que le metes poblaciones permanentemente de otros bichos.
Ajá. Eso por ahí no sería tan conveniente. O sea, no te conviene estar agregado. Al principio sí, pero después no haría falta, digamos. A eso voy. Tampoco removerlo. Removerlo sí, removerlo te conviene removerlo, como decía Mati, una vez por semana, que decía con las ramitas, en este caso también. Conviene que utilicen una herramienta. ¿Vieron el tridente o el bieldo? Esas Sí, herramientas. Bueno, sí, sería como un rastrillo con puntas largas, sí, curvas. sí. Ese sería ideal, porque si usás pala, cortás las lombrices. Si tenés lombrices, las cortás. ¿Sí? Ajá. Entonces te conviene tener eso, y aparte lo que haces es airear cuando Airear, introducís. claro. Aireás. Ventilo. Exacto. Ventilás, le metés oxígeno, claro. Sí, te conviene hacerlo una vez por semana, y cada 15 días voltearlo, digamos, como que moverlo para un lado y llevarlo otra vez, como que hace ese movimiento. Ah, Eso sería lo ideal de cada 15 días mover toda la pila, ¿viste? Clausurar. sí, sí, sí. Respetando esos colores que hablaba Matías, ¿no? O sea, si vos ves que metiste algo que está nuevo y todavía no se degradó, eso tiene que ir con eso nuevo. Si hay algo ya más marroncito, tirando a oscurito, eso va todo junto. Vos lo que haces es agrupar por color la materia orgánica. ¿Me hice entender? Sí, sí, no, está claro. Lo que pasa es que el Son espacio dos. es pequeño, tendrá 80 por 1 metro. Claro, Entonces, son dos movimientos que haces. Uno es de remover la pila, o sea, vos metés el tridente y le ingresás aire, sí, ¿se entiende? Podés usar un palo también, un palo largo, un hierro, lo metés y le haces ese movimiento que dijo Mati con las ramitas. Bueno, vos haces lo mismo ahí. Y el otro claro, movimiento es el de mover toda la pila de un lado y volver a dejarla como estaba. para el O sea que otro. vos lo que haces es, claro, si tenés 2 metros, desde el punto cero hasta el otro, lo movés y lo volvés a traer. Correcto. ¿Sí? Pero respetando los colores. Son dos movimientos. Uno como de Está, traslación y otro de aireación en el dibujo. sí, gracias. Por favor. Bueno, y acá nos hacen una pregunta que es, ¿qué pasa si lo hacemos en pozo? Y la del pozo para nuestra zona no conviene. El pozo se hace en Claro. zonas donde hay o muy poca agua, que es todo lo que es en NOA, Salta, Jujuy, Mendoza y el sur, porque puedes lugares muy áridos o lugares muy fríos. ¿Por qué? Porque cuando lo hago en el pozo se resguarda de la humedad, se seca menos y se enfría menos, se mantiene más la temperatura. En cambio, en nuestra zona, si lo hacemos en un pozo, como es muy húmeda nuestra región, en ese pozo se va a pudrir, porque se va a encharcar y se va a pudrir y no voy a poder lograr el objetivo de tener un compost. Nos está quedando un minuto 24, no nos queda mucho tiempo de consultas, y hay otras preguntas que dice, para hacerla en la tierra hay que hacer, bueno, el pozo ya lo acabamos de decir, en tacho o cajón, remuevo las ramas una vez por semana también, o lo lleno y lo clausuro. En cajón, ¿cuánto tarda en madurar? Muchas gracias. Bueno, lo de las ramitas lo tengo que hacer toda la semana, moverlo aunque lo clausure. Una vez que lo clausure lo tengo que seguir moviendo, porque el oxígeno le tiene que llegar igual, el compost se va a seguir haciendo. Y en cajón es lo mismo, nada más que más grande. Tengo que ir moviendo las ramitas a cada rato. ¿Y cuánto tarda un compost en La Plata? Con lombrices, alrededor de 6 meses, no menos. Y sin lombrices, 1 año. Y si no logra levantar temperatura, lo voy a tener que llevar a 2 años más o menos. Claro. Eso que, Mati, Eso, ¿sabés qué podemos hacer? Volvemos. maduro perfecto, Sí. sí. ¿Querés que hagamos esto? Volvemos a entrar de nuevo y cerramos todas las dudas que hay, Bueno, o cerramos acá, no sé. no sé, como quieran ellos. Tienen unos minutos más, cerramos algunas dudas más que no contestamos, o si no, cerramos acá y retomamos la clase que viene, porque si no se les va a extender también y Sí, se nos está acabando el tiempo. Se está va a cortar sola la reunión en segundos, porque quedan